¿Se escucha acá? Y sí, vos, Vamos. el espejo inverso. ¿Se vos. escucha? La Sombra. Un podcast para ser libre. Para ser libre. Coordina Juan Lafite. temporada 3. Bueno, Gonza, qué lindo verte acá. Buenas. Gracias por venir, vos. ¿Cómo estás, Juan? Es un placer estar acá para conversar esto contigo. Sí, ya me dejaste contento porque... Muchas gracias, vos. Ya me dejaste contento porque me dijiste, me escuché las dos... Llegó y me dijo, me escuché las 2 temporadas para ponerme a tiro y me mandaste ese mensaje tan lindo, loco. Yo funciono así. Vos sabés cómo funciono yo. Yo funciono así. La preparación es súper importante y si vos me dijiste que querías entrevistarme y querías que estuviera en el podcast, yo sentí que tenía que escucharlos todos. Sos un crago. Eso es, siempre fuiste así de profesional. Voy a poner un poco de preámbulo para que la audiencia entere. Gonza y yo debuté como bartender en Tres Perros, un boliche, y tuve la suerte de tener fue quien me entrenó como bartender, fue el que me enseñó a laburar. Y fue el que empezó a ver, y fue el primer ojo crítico sobre cuando me volví, cuando conocí a ella, ¿no? El romance blanco. Y me empecé a deteriorar, al toque, ¿no? Y voy a poner ya en contexto algo y te voy a agradecer. Te voy a agradecer. No, por favor. La primer semilla de mi recuperación es esa charla que tuvimos cuando yo llegué y no quise comer la comida del personal y llegué de largo, mi primer vuelta de largo, de gira y prostíbulo y locura. Y llegué sin dormir, 8 de la noche, me bajé de un taxi sin bañarme, sin nada. Me acicalé en el baño y me fui a comer y no comí, obviamente. Y vos, muy amorosamente, muy atentamente, sin conocerme, me dijiste, ¿vos puedo hablar contigo un cachito? Y vos, esto te hace mal esto, loco. Vos tenés problemas con esto, me dijiste. Hoy me dijiste que te acordabas del momento y no te acordabas mucho de la charla. Pero ¿querés contar un poco qué viste vos ahí? Para poner en contexto, vos entrabas a las 8 a trabajar, yo entraba a las 10:30 y a las 10 se servía la comida para el personal, algo muy bonito que tenía el boliche. Sí. Y ahí, en ese momento, durante media hora, todo el mundo se sentaba. Yo trataba de preocuparme porque aparte la comida la hacían los cocineros del boliche y siempre era muy rica, arroz con alguna combinación interesante. Todo esto para poner en contexto porque creo que aporta a la historia. Sí, claro. Yo siempre me preocupaba de llegar más o menos 10 y poco para poder comer y después a las 10:30 estar listo para trabajar. A mí me pasaba también que yo miraba con otros lentes, creo que yo era el único con un curso de barman ahí, Sí. propiamente dicho. El único bartender oficial. Entonces eso era raro, ¿no? Dejando de lado todo eso, ya llevábamos varios meses trabajando juntos. Habría entrado el verano, ¿no? Yo creo que ya llevábamos varios veces. Vos ya estabas antes que yo llegara. Sí, yo Vos ya trabajabas antes que yo llegara. Y teníamos una buena relación profesional, una buena relación humana, no muy cercana, ¿no? Sí, Y esa seguramente fue la primera conversación importante que tuvimos. seguramente. ¿No? Y como te decía recién, vos creo que puedes percibir de estos años que trabajamos juntos, yo soy una persona que piensa mucho las cosas antes de hacerlas. Y eso fue exactamente lo contrario. Te vi y dije, de una, vamos, ¿no? Y vos tenés 20 centímetros de estatura más que yo, varios kilos más que yo también. Sí, estaba flaco y atlético en esa época. Igual, Sí, pero igual seguís siendo bastante más grande que yo Sí, físicamente. sí. Más allá de que yo sepa boxear y lo que vos quieras. Sí. Entonces, son esas cosas que no las pensás. Sentí que lo tenía que hacer y lo hice. Y a mí me reayudó. Fue una de las primeras cosas que recordé cuando me puse sobrio. Que hubo gente que
me ayudó en esa escalinata, ¿no? A darme cuenta. Y yo me acuerdo clarito, porque me acuerdo aparte que me quedé pensando después en si tenía un problema o no. Lo importante que son esas intervenciones, ¿entendés? Yo pensé que me ibas a insultar. No. No pasó. Yo recuerdo muchas cosas lindas de vos. La primera es que no bebías cuando laburabas. Casi nunca. Casi nunca bebías, menos laburando. Y recuerdo también haber tenido la noche de trabajo más difícil de mi vida en una barra. Contigo. Y récord económico, sí, mano a mano, que se dio vuelta una bartender a las 9 de los tequilas y quedamos un 20 y algo de diciembre. 22, 23 de diciembre. Ebullición, mano a mano, y sacamos una barra que hacía 60.000 pesos de caja en el 2014. La sacamos juntos, éramos un tornado laburando pulpos sirviendo tragos, poniendo música, haciendo chistes. Qué orgullo, loco. Gracias por venir, vos. No, gracias por invitarme. Estoy muy Me feliz. parece re interesante poder estar acá. Mi perspectiva es diferente a la de la mayoría de las personas entrevistadas. No vengo de un contexto de... No sos adicto. No soy Ni adicto, tenés un vínculo pero con- creo que puedo ayudar igual. Por mi trayectoria de vida, mi trayectoria profesional, que vamos a entrar, me imagino, Sí. en eso ahora. Y porque algo que no es ni bueno ni malo, pero en base a esto que vos decís, siento que, aunque no nos veamos nunca, mi historia está invariablemente atada a la tuya. Sí, señor. Sí, señor. Y tenés, o sea, contamos anécdotas tuyas y del equipo de Tres Perros, que fue un gran equipo, que lo lindo que son los buenos grupos, ¿no? Felipe, vos, Cristian. A mí me enseñaron a laburar ustedes. Yo no sabía lo que era un Tom Collins, ni no sé si sabía servir una caipiriña y sacaron un bartender de mí. Tengo más anécdotas y con esta quiero contar una más para cortar. Gonza renunció un día a Tres Perros cuando me ascendieron a mí, a encargado. Pero lo hiciste con mucha hidalguía. Yo la noche anterior había hecho un arqueo con un ojo, enfocando con un ojo porque me caía de tantos tequilas que tenía arriba. Y Gonzalo, muy profesional, sin beber, con toda la plata, cerró la barra, todo. Y cuando tocó ser encargado, me llamaron a mí por mi personaje. Mi personaje era funcional a ese caos, porque era una empresa que funcionaba mal, pero que hacía mucho show. Y mi personaje fue más hacia el show. Entonces Gonza, antes de renunciar, me llamó para hablar y me dijo: Juan, mirá que no es nada personal, loco. Vos tenés tu talento y tenés todo. Si vivís una vida muy caótica, pero no es nada personal. Yo me comporté de una forma y creo en un sistema de laburo más serio. Y con la empresa no tengo nada que ver. Hoy voy a renunciar, voy a hacer mi servicio y voy a renunciar, pero quiero que sepas que no es nada personal contigo. ¿Te acordás también de esa? Si pasa, yo no estaba conforme con que a vos te dieran eso, ¿no? Exactamente. Porque veía cómo trabajabas vos y cómo trabajaba yo. Es feo que yo lo diga, pero es así, ¿no? Entonces, esto sucedió unas semanas antes que yo renuncié. Sí. Yo siempre tuve otro trabajo, aparte de trabajar en Tres Perros, ¿no? De lunes a viernes, diferente. Y hacía sacrificios importantes. Sí. Por ejemplo, entrando a trabajar un jueves a las 10 de la noche, saliendo un jueves a las 6 de la mañana, llegaba a mi casa a las 7, me lavaba los dientes, no sé si puede ser esto, pero iba al baño, Claro. y a las 8 estaba trabajando en mi otro trabajo. Exacto. Metía 16, 17 horas, ¿no? Siempre fui una persona muy esforzada. Entonces, y trabajo desde muy chico, las cosas se dieron así. Y en ese contexto de una persona que se cree y trata de ser profesional, correcto, esforzado y cuidado, y yo entiendo que fui una persona muy cuidada, me cuidé a mí mismo y cuidé mucho al boliche porque lo quise un montón también. Dejaste todo, vos. Ver que otra persona recibe un pequeño ascenso, por pequeño que sea, y vos no, vos decís, pero, ¿no? Bueno, y que yo estaba ¿Dónde está el aparte, equilibrio? fuera de control, loco. Y estaba fuera de control. Estaba fuera de control. Gastándome toda la plata en drogas y alcohol, alquilando una casa a 4 cuadras para solo conocer chiquilinas e irme para ahí. Y no, si me importaba el lugar, pero la empresa no. O sea, Regalos a clientes. regalos a clientes, cervezas, récords. En fin, terminémosla por acá. Que no muchos oyentes de La Sombra conocen a ese Juan, pero a mí no hay nada que ocultar tampoco. Es parte de mi historia. Para nada. Para mí estuviste muy bien también. Otra gran lección, loco. Tus principios, no los transaste y aparte de que te lo merecías. Y te lo merecías. Jamás. Yo te lo reconocí esa noche. Te lo reconocí. Bueno, después te fuiste antes y durante y después. También laburaste en calle, ¿no? ¿Querés contar un poco cuál es tu Bien. rol o cuáles fueron tus roles? Yo hace ya
16 años que vengo trabajando en un centro educativo con adolescentes que en situación de vulnerabilidad y que abandonaron al momento de ingresar a nuestro centro educativo la educación formal, ¿no? Primaria completa, pero no ciclo básico aprobado, ¿no? Imagínate que todos los viernes iba a trabajar sin dormir ahí. Entonces era importante también no consumir demasiado, porque Claro. no quiere estar bien, ¿no? ¿Qué vas a poder hacer como educador si los y las estudiantes te ven hecho paté, ¿no? Tal cual. Que mi cara sea fea, más de lo usual, por el cansancio nomás, ¿no? Lo otro, empezando en el 2012 es que yo renuncio a 3 perros, después voy a otro lugar unos meses. Yo por un tema de recursos y de necesidad de mantenerme, la educación, el rubro de la educación se presta a veces para tener 2 trabajos por la cantidad de... ¿no? Entonces yo del 2009 más o menos vengo teniendo 2 trabajos durante toda mi vida. Ya llevo 16 años teniendo 2 trabajos, a veces 3. Entonces bueno, justo pude empezar empezar en octubre del 2012 algo que se llama los equipos territoriales de atención familiar, que son equipos que se lanzaban en ese momento con organizaciones de la sociedad civil, lo que la gente le dice ONGs. El término correcto, entiendo, es organizaciones de la sociedad civil, en convenio con INAU y con Mides. Y estuve ahí trabajando con familias en una zona asignada geográfica bastante grande en el oeste de Montevideo entre el 2012 y el 2019, y es un dispositivo territorial de atención a familias. En el marco de eso, obviamente, me tocó lidiar con un montón de situaciones hipercomplejas, de todo tipo, y obviamente un montón de adicciones, ¿no? Un montón de consumos de toda clase. ¿Es el problema principal hoy en día de tu rol? O sea, ¿es el obstáculo principal la droga, el consumo? Me parece que el obstáculo principal son los recursos, pero la droga es un obstáculo importante, el juego es crecientemente un obstáculo muy importante, la violencia. ¿La timba? La timba, cada vez más a temprana edad, las apuestas, ¿no? La violencia, los contextos de violencia, la no valorización de la educación, el crecer en contextos donde la educación no es vista como valor y desde el Estado la dificultad para disponer recursos al nivel que se los debe disponer, ¿sí? Mucho se habla, por ejemplo, de la dificultad en el acceso a prestaciones de salud mental para poblaciones que están en ACE, ¿no? Eso es así desde que yo soy adolescente, ¿no? Y tengo 45 años ahora, ¿no? Entonces, no hemos logrado cambiar, evolucionar a un mayor anclaje de políticas sociales, de salud y educativas también. Las escuelas y los liceos necesitan, para empezar, para mi gusto, un ejército de trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales. Y operadores terapéuticos. Tus palabras, no las mías, pero puede ser. Pero hay un tema de recursos humanos grande, ¿no? Y fijémonos, por ejemplo, que los índices de pobreza se disparan en las infancias, ¿no? Con un poco menos de incidencia en las adolescencias, acaban de salir números nuevos, ¿no? Sí, terribles. ¿No? Entonces, la pobreza tiene cara de niño, niña y adolescente, ¿sí? Y bueno, con eso vienen atadas muchas cosas y se crecen contextos familiares que están atravesados por dificultades económicas, discapacidad, problemas de salud mental. Y si a todo eso le sumamos consumos, es complicadísimo. Una cuestión que yo he escuchado en varios capítulos de las primeras 2 temporadas de este glorioso podcast es qué tan difícil, y esto acá hay que saber sos vos, qué tan difícil es recuperarse o iniciar el camino de una recuperación y qué tanto más difícil es cuanto menos recursos socioeconómicos tenés. Sí, señor. Es el triple, el cuádruple, 10 veces más difícil, me animo a decir. 10 veces más difícil. Yo creo que sí, lo veo en la cárcel de menores, ¿no? Que tengo un rol, no es como el tuyo, no soy educador, pero bueno, terminás educando un poquito, como podés, ¿no? Como siempre digo, una persona de clase media ya tiene la suerte de tener arriba conocimiento como para poder dar una mano
¿no? El tuerto rey le llamo yo, porque está en un mundo que están tan ciegos los pibes pobres. Entre la Glock, la cultura Vin Diesel, con mucho respeto le digo a Vin Diesel El ídolo Marcet. que lo quiero mucho, pero que el loco en Rápido y Furioso manda un mensaje nefasto, ¿no? Por la familia y choca 500.000 autos y va por la plata. Los pibes todos quieren tener la guita y quieren tener el auto y quieren tener la pilcha. Y más allá de las drogas hay un desafío enorme, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La guita o la familia? Todos te dicen la familia, pero eligen la plata. ¿Qué es más importante? ¿La plata o la libertad? Todos te dicen la libertad, pero eligen la plata. ¿Cómo le explicás a un gurí que acaba de empezar a trabajar a los crecientes en importancia y en profesionalización grupos de criminales de nuestro país? ¿Cómo le decís que no, que esa plata que está haciendo tendría que dejarla de lado y volver a estudiar? Es imposible. No, yo les digo que esa plata va a terminar poniendo en riesgo a sus hermanos, a sus viejos, ¿no? Eso por ahí le entro. No lo pueden ver o no les importa. Pero no los convence. No los convence. La vida es el día a día. Vivimos el día, ¿no? Y después vemos cómo vivimos el día siguiente. Y vemos cómo vivimos al otro, ¿no? Que es, entiendo, y acá nuevamente que sabes sos vos, el camino de la recuperación de ir de a un día, ¿no? Sí, señor, el solo por hoy. Pero es la versión opuesta del solo por hoy. Porque solo por hoy es ir encadenando días. Acá no, acá los días son compartimientos estancos. Lo que pasa hoy puede ser muy diferente a mañana, y si mañana se acabó todo, que así sea. Estoy de acuerdo. Y el poco valor sobre su propia vida, ¿no? La vida es una vueltita, un cuantito, esa respuesta está siempre. De algo nos vamos a morir. Yo quiero mis cosas, no quiero pedirle a mis padres, quiero mis cosas. Y empiezan a suceder hechos siniestros, graves, al lado de estas personas constantemente. Vivís en eso y lo naturalizás. Y ese es el paso negativo final. Es el final boss de todo este proceso para aquellos que gusten de los videojuegos, ¿sí? Tal cual. Cuando empezás a naturalizar y no te das cuenta de que todas esas cosas graves que están pasando a tu alrededor están mal, tenemos muy pocas chances, no sé si muy pocas chances, pero es el camino más difícil para salir posible. Ese círculo de naturalización de la violencia, de destrucción, adicción, violencia, toxicidad. Que es tremendo. En una entrevista a Nacho Álvarez Pereira, ya lo conté en un podcast, Nacho Álvarez putea la política, putea esto, lo otro. Hay responsabilidad, dice Pereira, en la política, pero también, si nosotros no compramos ese gramito, ayudamos a que ese mundo esté un poco mejor. ¿Coincidís o no? No participar, no ser parte de la fiesta. Y si ponele que si la clase media deja de comprar ese gramito, reduce un poco los números de las muertes y los números de la decadencia, ¿no? Pero es una actitud que se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Si reciclo, contamino un poco menos. También. ¿No? Sí, claro. Educación. Si tengo hábitos saludables, mi vida en general va a estar mejor. Voy a ver menos al médico. ¿A vos te gusta ver médicos? Yo los odio. Con todo respeto, los odio. ¿Sí? Pero mira que te salvan el... No quiero ver médicos, ¿no? Claro. Una vez por año vaya y pase. 2 si me toca renovar el carnet de salud. Sí, tal cual. ¿Qué hacemos bien en tu rubro vos? ¿Cuáles son las cosas que hemos hecho bien? Hay un montón de gente muy capacitada y que no trabaja en esto. La gente que trabaja en lo social y en lo educativo no trabaja por la plata. Trabaja porque realmente siente esas vocaciones. ¿Vos lo sentís? Yo lo siento, sí. Y me traigo los problemas a casa. Y ahí hay que tener un equilibrio. Para mí la vida es una búsqueda constante de equilibrios, ¿sí? Me llevo los problemas del trabajo a casa, ahora que soy coordinador, son diferentes problemas, pero no a tal punto que me impidan funcionar cuando llego a mi casa. Es decir, me tengo que llevar los problemas a casa o salir de ellos del trabajo, con ellos del trabajo, pero no al punto de que me impidan funcionar, ¿no? Tengo que poder empatizar y sentirme y emocionarme con las cosas que suceden, angustiarme quizás,
pero no al punto de que no me permita trabajar con la persona que está enfrente, que necesita mi intervención, ¿no? Equilibrios, ¿sí? Para mí, formamos un montón de gente muy bien preparada. Lamentablemente, mucha de esa gente termina muy desgastada y se quema y sigue trabajando cuando no está en condiciones de hacerlo. Que ese es un tema que tenemos que ver también. El burnout en el laburo donde yo estoy, en INISA, es del 50%. 50% de los trabajadores de INISA están certificados. ¿Pasa lo mismo en territorio? No tanto. No, pasa menos, pero pasa. Entonces nos dice que tenemos que implementar dispositivos de cuidado de equipo que no están en lugar, ¿no? Yo tuve una vez, no vamos a usar nombres, así que se puede pegar un palo a alguien sin problema. Bien. Tuve una vez un dispositivo de cuidado de equipo que cuando yo trabajaba para el equipo de territorial de atención familiar, significaba que le hiciera 15 minutos de masajes a un extraño. A un extraño. Es decir, una persona que conocía, pero no con tanta... Pocas veces me he sentido más incómodo en la vida. Y esa era la jornada de cuidado de equipo. ¿Ah? Entonces, suena bastante woke, ¿no? woke antes de que la palabra woke existiera. Ahí va. ¿Sí? Igual no, es una palabra que no me gusta. Yo siempre escucho entrevistas a los grandes, en los medios escucho entrevistas a los jerarcas y dicen, no, políticas integrales, la palabra integral me tiene re podrido, políticas integrales para pensar en cuidado de equipo y bla, pa, pum, pa, un montón de palabras. No llegan al equipo después. Y después te ponen a hacer masaje para cuidar a una persona. En privación, es como si el que diseñara los planes de contra burnout de la cárcel nunca haya pisado una cárcel. Eso me pasa a mí en donde yo estoy. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. La gente que diseña las políticas en tu rol, ¿va al territorio? ¿Vos ves al ministro, ves al jefe, ves a los subsecretarios? Bueno, ahí, en Marconi, ¿dónde estás hoy? Yo estoy en un centro educativo en Brazo Oriental. Ahí va. Pero sí y no. Hay una preocupación por el diseño de políticas. Siempre hay carencias en recursos, ¿sí? Y siempre se lucha con una cuestión de... ¿cómo te puedo explicar? Necesitamos mucha más inversión en educación y desarrollo social, ¿no? No asistencialismo, desarrollo social, ¿sí? Presencia de equipos especializados en territorios, llegando a las casas de la gente, compartiendo, ayudándolas con un montón de cosas. Estábamos hablando de políticas públicas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas sobre políticas públicas. Creo que en esto de los equilibrios sí se da eso de que cuanto más escalamos, más los alejamos del territorio y a veces corremos el riesgo de olvidarnos de lo que realmente significa estar trabajando en la primera o la segunda línea de fuego, ¿no? Yo ahora estoy un poco, he ascendido un poquito y estoy un poco, no te digo del otro lado, pero no estoy en la primera línea, ¿no? Y siempre trato de... Coordino a personas a las que fui compañero muchos años. Y es una posición compleja eso, ¿no? Y siempre... Se te vuelta la tortilla. Claro. La tortilla. Claro. Entonces, y me doy cuenta solucionando cosas que estaban para solucionar, pero también cambiando de opiniones y de pensamientos, porque la realidad te cambia, ¿no? Y también tratando de no olvidarme de dónde vengo, ¿no? Y cómo intervenía con respecto a un montón de cosas. Entonces, equilibrios, ¿no? Cómo poder surfear todo eso de una manera saludable y que se transforme en un cambio para las personas que son objetivos de las políticas públicas, ¿no? Y aprender a disfrutar mucho los éxitos y a no hundirse demasiado con los fracasos. Yo veo en la calle personas que están en situación de calle hoy en día, solían ser estudiantes de donde yo trabajo, ¿no? Y ellos me saludan. No importa lo mal que estén, invariablemente me reconocen. Y siempre la mejor, ¿eh? Pero bueno, es duro. Obvio. ¿No? Trabajar en un centro educativo tanto tiempo y después ves un tipo que le está tirando un ladrillo a la ventana del auto para sacarle algo.
¿no? Dice, profe, ¿no? ¿Y la otra cara, has visto? ¿La sí. otra cara? Sí. ¿Éxitos? Sí. Personas trabajando en barrios de gran poder adquisitivo, en empresas, cosas, personas que están accediendo a la facultad, por ejemplo, que vienen de contextos que es inimaginable que puedan acceder a la facultad, pero de alguna manera lo logran, con el apoyo, entre otras cosas, del centro educativo. Por eso te digo, aprender a disfrutar los éxitos y no angustiarse demasiado por los fracasos, porque entra el nuevo grupo de estudiantes. La vida sigue, hay que trabajar con las nuevas personas que vienen. Y porque a mí como coordinador no me sirve un educador que esté llorando por las paredes todo el tiempo. Bien. Si tenés que llorar, llorá. Te doy tu momento. Pasemos al salón, desmarcate un segundo de lo que estés haciendo en este momento. Hacelo. Sí, te entiendo. Pero todos los días no podés. Es como el que venía a la barra bien vestido. ¿Te acordás que jodíamos cuando venía alguien de camisita blanca a laburar con sus útiles para hacer grandes tragos? Y nosotros sabíamos que era Un día. un ritmo avasallante que no te da para el tiempo para usar todos los instrumentos y que te ibas a ensuciar todo. Vos, un día duraban. Nos cagábamos de risa. Yo veo una cosa, ¿no? En la calle que me mata. Veo un dispositivo Ciudadela, que es un ente que atiende personas con problemas de adicción. Ciudadela. Pero que ponen a un pibe que vive en el Cerro Norte y le ponen que se tiene que trasladar hasta la Plaza Sereñi todos los días para ir a la Ciudadela. Y yo ya de pique, yo no sé nada de tu rubro, pero ya de pique me parece que no va a ir el pibe ahí. Conociendo el paño, ¿no? Yo conozco a los pibes. No va a ir el pibe. El pibe se va a levantar, se va a cruzar con un amigo en la calle, se van a poner a hablar y no va a ir. Apenas van a firmar las penas alternativas cuando le dan. Apenas van a firmar. O sea, terminan en cana porque no les da la logística para ir a firmar algo que los saca de la cana. Ahí nos faltan dos cosas. ¿Qué pasa ahí, vos? Un equipo que medie, que vaya donde esté esa persona en Cerro Norte. Y sí. ¿No? Y sí. O la otra, el dispositivo específico instalado en el territorio. Y si estamos hablando del oeste, que la persona no vaya al Plan Ciudadela, que vaya con el equipo Valeros, que es un dispositivo que trabaja específicamente con situaciones de consumo y tiene un anclaje más territorial y está presente, no está presente en todos los barrios, pero justo está presente en esa zona. Sucede que, como todo, son pocos técnicos y hay un número de situaciones finito que pueden atender. Pero ahí, esa situación me parece que tiene dos soluciones que tienen que pueden instrumentarse de mejor manera. Pero yo la diseño acá, muy soberbio voy a hacer ahora, ¿me dejás? Dale, tranqui. Yo la diseño acá, mirá, un centro comunal en el Cerro Norte, que lo hay. Che, a las 4 de la tarde podemos utilizarlo para poder atender a los pibes que tengan problemas de drogas acá, o facilitar la manera de que haya un grupo de narcóticos anónimos ahí, o facilitar una logística con una camioneta a reciclar, un bondi escolar viejo, reciclarlo con un poco de plata estatal, pasar a buscar a todos los que necesiten un poco de traslado y llevarlos, fomentar con charlas en las plazas los domingos. No sé, se me ocurren un montón de cosas no tan caras. ¿Por qué no pasan? Yo voy ahora a las plazas de buceo, perdona que me ponga vehemente, pero es No algo pasa que me mata y que aprovecho la oportunidad. Sí, sí. Yo voy a la plaza de buceo un domingo, que hay mucha gente drogándose, y nunca veo un acto o una charla de estas, ¿no? En los liceos también, la mayoría de los pibes se empieza a drogar en el liceo, y en los liceos no hay mucha charla de calidad. Las charlas que me dieron a mí parecieron joda. En taller, creo que en cuarto una vez, me dieron una charla. Entraban tomando vino. Se requiere inversión. Se requiere inversión, se requiere recursos humanos y se requiere cambiar la cabeza, ¿no? Y mucho cuidado con el tema de los centros educativos, que ahora está toda esta movida de los padres y las madres que le van a meter cosas a mi hijo en la cabeza, ¿no? Que lo vemos con la educación sexual, pero aparece con un montón de cosas más también, ¿no? Y ni que hablar del incremento de violencia de parte de padres y madres en centros educativos, que eso igual... ¿Qué pasa con eso? ¿Querés charlarlo un poco? La gente está muy quemada. Hace ya mucho tiempo que empezamos a pelear a la escuela y al liceo cosas que tiene que hacer la familia. Primero. Tal cual. ¿No? La familia está cada vez más complicada porque también está cada vez más dejada de lado, o no tanto. Hay cuestiones de esta época. Entonces, acá tenemos sobredosis de información, tenemos sobredosis de opciones de consumo de toda clase. No hablo solo de sustancias psicoactivas, ¿no?
Y la cultura del ser para tener, o del tener para ser, llamala como quieras, ¿no? Entonces, y no tenemos herramientas para eso. Cuanto menos recursos tenés, menos herramientas tenés para poder manejarte con todas esas cosas que tenés ahí, ¿no? Y estamos expuestos a una sobrecarga de estímulos que vienen de todos lados, ¿no? A riesgo de sonar un poco conservador, por ejemplo, Es la sombra esto. yo estoy mirando con mucho interés esa prohibición de redes sociales que está entrando en efecto en Australia para personas menores de 16 años. Creo que ya entró, ¿no? Y Sí, Suecia creo que está manejando. Está por eso. Entonces, una cosa que tenemos que hacer, aparte del ejército de recursos humanos que nos falta, que se hace pero se hace medias, es mirar a donde hay ejemplos que funcionan. Porque dispersos en el mundo hay un montón de ejemplos de cosas que funcionan, ¿no? Y de cosas nuevas como esta de Australia que se están empezando a implementar, que por ahí pueden ser interesantes, ¿sí? Vos tenés sistemas educativos de países que funcionan bárbaros. Hay un tema de la cultura de las familias de esos países, de los sistemas de respuesta de las políticas públicas y demás. Pero bueno, es como... No sé si hay un país que lo haya resuelto, ¿eh? ¿Estás hablando de Finlandia, por ejemplo? No, bueno, el sistema educativo, no hablemos de la adicción, hablemos del sistema educativo, es impecable. ¿Sí? Sí. Y seguramente no se puede copiar todo letra por letra. Y el invierno porque allá te mata, ¿no? Son culturas, sociedades. Sí, pero el invierno también te hace más humilde. A lo que voy es que si una persona no queda competitiva para este sistema inflacionario que hablamos en el podcast anterior, se enfrenta al invierno, el invierno 3 días, un día capaz, una noche y te mató. Pero tomemos lo que sirve. O sea, terminas en un refugio te agarra un Gonza, mejor pago, contenido, y te pone a estudiar. Te dice, vos loco, tenés que estudiar porque si no el invierno se convierte en un infierno. He estado trabajando últimamente con una persona que es profesor de secundaria actualmente, pero fue profesor de secundaria también en Suecia. Bien. Bien. Y me hablaba sobre los recursos que tienen los centros educativos, ¿no? Y estamos hablando de que él le tocaba trabajar en un centro educativo donde había estudiantes que hablaban 21 lenguajes diferentes, ¿no? Hablame de dificultades, ¿no? Tenés estudiantes de medio mapamundi ahí, ¿bien? Sin embargo, hay una apuesta fuerte a los recursos materiales, humanos y demás que hace que los procesos educativos sean de otra clase. Y los docentes son a su vez referentes también de un cierto número de alumnos. O sea, No están involucrados solo en dar la clase. No es que vienen y dan la clase y se van, ¿no? Te entiendo. Tomemos de las experiencias que funcionan de distintas sociedades lo que nos puede servir. Y ¿no? el oficial de parole, ¿no? El oficial de libertad condicional gringo, que aparece en algunas series que he visto, y después googleando un poco, se encarga de 10 presos. Sale y el loco con el autito va por la casa de 10 presos. Che, ¿fuiste al grupo? Che, vení, orina acá. ¿Dónde estuviste anoche? Y eso le permite a los tipos, tiene un buen porcentaje que es chico, pero es 10 veces más grande que el de acá, ¿no? El otro día había una estadística que decía que me la comentaron, puede estar tirando fruta, pero me comentaron que 100 personas mes a mes eran nuevas personas en situación de calle. ¿Acá? Acá, en Uruguay. Y hay una alta incidencia dentro de esas 100 personas de personas que recientemente son liberadas, ¿no? De esas 100, un buen porcentaje son personas que quemaron todo, salen de la cárcel, no tienen a dónde ir. ¿Qué nos pasa ahí? No sé. ¿Dónde estamos cortando? Lo que pasa es que también todo el tema que tiene que ver con políticas públicas, que tenga que ver con asistencia, desarrollo social, no me gusta la palabra asistencia, educación, hay una cuestión de política partidaria ahí, hay una guerra cultural importante y tenemos que poder ser capaces de vencer la polarización, ¿no? Yo no le doy trabajo. ¿Vos le das trabajo? Yo no le doy trabajo. No recomiendo un tipo que sale del CONCAR. Lamentablemente, soy un loco sensible, no le doy. Capaz que le digo a dónde puede ir a estudiar. Pero pará, tiene que haber un lugar que lo reciba, que cuando sale. La Dinali, está Parodi ahora. Es escaso. Tiene que haber una estrategia para ocupar a toda esa gente que sale, ¿sí? Que sale un montón. En un año sale un montón. Muchas de esas personas vuelven. Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué nos pasa?
¿no? No Y sé. muchas de esas personas que salen antes de volver son personas que están en la calle, muchas veces, ¿no? Yo tengo un número estable de personas que están en situación de calle que viven cerca de mi barrio, ¿no? Dejo de ver a una de esas personas que veía todos los días por 6 meses. ¿Y qué asumo? Que está en cana. Sí. No asumo que vino un globo mágico y lo recuperó. No. O lo mataron o está en cana. Le pegó a alguien en la calle, lo intentó afanar. Es un tema de recursos, es un tema de financieros, de edilicios, infraestructura, recursos humanos, y tenemos que poder ser capaces de salir de la chiquita. Con respecto al tema de la seguridad, por ejemplo, está recontra probado que las estrategias únicamente de mano dura no resultan, y sin embargo las seguimos aplicando. ¿No te parece medio esquizofrénico eso, por ejemplo? No, yo tengo un montón de críticas, pero te traje a vos Es porque un ejemplo- quería es un ejemplo claro. que vos lo digas que sos el que trabaja ahí. Es un ejemplo claro. Yo cerrando boca ya no entiendo nada. Y acá me voy a poner una discusión política. Yo trabajo en la cárcel de menores. El primo, el otro primo y el otro primo, y la prima y el novio de la prima y el primo, y abren, y los narcos y los abogados se llenan de guita. Sí. Acá viene un narco que le vende plata, el pibe le trae hasta caer en cana, se lo da al primo, sigue dándole plata, y a la hermana, y al primo, y estamos metiendo a toda una familia dentro de la cana. Y encima la sacamos en los periódicos y los puteamos todos y los tratamos a los pibes como el orto. Y los abogados cobrando, todos los pibes me dicen lo mismo. No, mi madre 50, mi madre, la madre labura cuidando a un anciano, 50 para un abogado, 30 para un abogado, 40 para un abogado, $1.000, $1.500, $2.000, $10.000. Un tipo una madre que le pidió a la tía y al otro, y llamaron a otro, y pidieron un préstamo pronto, y se lo lleva un abogado, loco. A mí me da una vergüenza como sociedad el sistema que tenemos de justicia y penal, que te digo, me vuela la bata. Hay dos cosas. Primero, no podemos salir del hecho de que todo el mundo tiene derecho a una representación. Tiene derecho, Sin duda. pero está quebrado también el sistema de defensa. Sí. No dan. No dan. Pero bien, cualquier persona, por más aberrante que haya sido lo que haya hecho, tiene que tener derecho a una Sí, sí, representación. ¿Sí? digna. Digna. Por otro lado, sí, los grupos criminales están en condiciones de pagarse los mejores abogados. Claro. Y sin que hablar que muchos de los abogados, algunos de los abogados mediáticos o conocidos o demás, han hecho una carrera lucrativa representando a tales personajes. Yo no lo haría. No soy abogado. Tampoco quiero escupir para arriba. Entiendo que no lo haría. Y que creo que las personas que me conocen saben que no lo haría. Pero bueno, todo bien. Es trabajo. Ahora, si el sistema funcionara como tiene que funcionar, esos abogados no tendrían que ser tan efectivos. Y eso es lo otro que me importa. Es una ley. Abrirle el secreto bancario a un abogado y ya está. Pero bueno, está. No va a ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensás? ¿Qué harías vos, Gonza? ¿Qué harías vos? Si yo te doy ahora una partida económica fuerte, ¿qué cambios harías? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De educación? ¿De cuestiones sociales? De lo que quieras. Mejorame un poco el entorno donde trabajás. Bueno, Lo primero para que hay que empezar, hacer. trabajaría mucho más dispositivos de cercanía. Cercanía. De equipos especializados, ¿no? Trabajadores sociales, educadores, psicólogos, etcétera, que vayan realmente a las casas de las personas, que en un momento eso se hizo, pero después no se continuó esa política. Restablecer el nexo entre la institución y la casa de la persona. Ahí tiene que haber alguien. ¿Bien? Pero para un paréntesis. Poner más adscriptos en los liceos. Primero vamos por la parte de que vos hacías referencia a que la persona no llegaba al plan Ciudadela. Bueno, Perfecto. entonces primero vamos por ahí. Ah, Actualmente existen dispositivos, capaz que no son todos los que deberían ser, y capaz que ha habido una vuelta en que ciertos dispositivos están en realidad trabajando desde otro lugar y no están por ahí con tanta presencia en el territorio. Yo recuperaría la presencia en el territorio. El Estado tiene que estar en el territorio presente a través de políticas sociales, ¿no? Y no solo a través de las escuelas, que son la primera línea, y no se las reconoce como tales, porque las escuelas nuclean en realidad un mundo
enorme de cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que sucede en las aulas. Y no. Entonces, esas escuelas necesitan también un refuerzo de recursos humanos, ¿no? Equipos, el otro día estaba viendo una nota en la diaria de los equipos de psicólogos y trabajadores sociales de las escuelas disfrutables de enseñanza primaria. Cada equipo de 2 personas tiene que atender como 10 escuelas. Lo vi en desayunos informales. Entonces, estamos todos locos. Sí. En todo el Uruguay. ¿Qué capacidad tenés de realmente poder dedicarte a situaciones que son todas complejísimas, por algo llegan a vos así, ¿no? Entonces, recursos humanos y también salir de algunas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente educativo. Capaz que, por ejemplo, hay muchos grupos, ¿no? Y en esto que queremos incluir en la educación, yo no soy demasiado amigo de las escuelas especiales, por ejemplo, tampoco, ¿no? Entonces, quiero integrar más a todas las personas dentro del aula, pero por ahí, para eso se precisa, por ejemplo, 2 maestros en vez de 1. ¿No? Con todo el nivel de discapacidad y de situaciones de salud mental que no están debidamente atendidas. Tercer paso, salud mental. Tenemos un debe gigante en la atención de salud mental en las políticas públicas, ¿sí? El hecho de que vos puedas acceder o no a una salud mental depende exclusivamente casi de tu billetera. Entonces, es imposible que accedas a una pública. Se puede, pero tiene unos tiempos que no son los tiempos de las personas o de las situaciones de salud mental que queremos, ¿no? Y eso, cuando logramos, capaz, los técnicos, convencer a la persona de la importancia de atender su salud mental, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de poblaciones donde primero, muchas veces hay dificultades en expresarse para poder ir a la consulta, que tiene que ver con expresarse, ¿no? Para que el psicólogo pueda decodificar, ¿no? Y empezar un proceso terapéutico contigo. Claro. Segundo, si yo voy ahora y me das hora para abril... Pero eso pasa también en el contexto no crítico, ¿eh? No, también. Es una locura. Pero lo dicho, cuanto menos abultada tu billetera es, tenés muchos menos caminos de acceso. Entonces, trabajo en territorio, refuerzo en las instituciones públicas, bien, salud mental, salud en general y salud mental en particular. Tenemos un problema importante con la atención de la salud mental, ¿sí? Todo esto requiere muchísima inversión y seguramente no se puede hacer todo de a una y hay que hacerla estratificada. Pero bueno, va a llegar un momento en que espero, y hay avances, hay cosas, hay programas, hay buenas ideas. No es por falta de personas que puedan generar nuevas políticas, ¿sí? Y superar las batallas culturales, superar la polarización, ¿no? Que yo tenga una posición con respecto a algo no me tiene que encasillar de por vida como woke o como facho o como libertario o como progre o como... Simplemente tengo una posición con respecto a un tema, ¿no? Para mí la discusión política y la guerra cultural son 2 excusas para seguir en la misma. En la cárcel que laburo, los buenos trabajadores son de todos los colores. Y cuando estamos en los patios charlando con los paseos, charlando con los gurises, todos vamos por el mismo objetivo, que los pibes se dejen de robar, se pongan a estudiar, valoricen su vida, el esfuerzo de sus padres. Y yo veo que en la parte de campo, ¿no? Yo les llamo trabajo de campo, no hay mucha ideología. No. Me parece que hay que reforzar un poco el trabajo de campo. Un punto más, atado a algo que decía antes, cuidar a los que cuidan. Estrategias reales de cuidado de equipo y estrategias de formación permanente, que sea accesible. Sí. Porque toda esta situación evoluciona, ¿no? Yo no tuve una infancia expuesta a tantos estímulos, a redes sociales y a la sobredosis de información que tenemos hoy en día. ¿Pero cuántas veces te diste vuelta el Mario 3? 500, tuviste estímulos y el Tetris, los jueguitos. Ahí, y la tele. Ahí hay algo que tiene que ver con una cuestión social y no tanto, ¿no? Punto para mis padres que me criaron de una manera bastante austera, ¿no? Faltó el Super Nintendo. Sí, no llegamos a tanto, ¿no? Yo siempre digo, en mi familia hubo lavarropa cuando yo tenía 17 años.
venís de abajo. No, y no necesariamente porque venga tan de abajo, porque a mí nunca me faltó nada, pero hay austeridad, ¿viste? Entonces, a mí particularmente me criaron, tengo extravagancias, gustos, cosas, pero me criaron para cuidar ciertas cosas, me criaron con cierta austeridad. Y esas cosas, lamentablemente, en la cultura de las familias, hoy en día también faltan. Personas que cobran su primer sueldo, van a gastárselo en el Galaxy no sé cuánto, o en hacerse 30 tatuajes. Yo esa discusión la entiendo la tengo ironía. también, ¿eh? Esta discusión también la tengo. Ojo que estar conectado y saber cómo están tus hijos y llamar a tu vieja que está por allá o pedir ayuda por un celular, tampoco es una mala idea. Yo entiendo lo que decís vos. No te gastés 70 palos en un celular. Ahora, por algo pasa también. Comprate Porque acá un nos 20. vamos también a la discusión eterna de que hay una persona maquiavélicamente en un lugar del marketing diseñando las Jordan para que las compre quién. No es para los pibes de Carrasco que diseñan las Jordan. Las diseñan para que los pibes terminen haciendo rapiñas, ¿eh? Porque las diseñan para los pibes del gueto las Jordan. ¿Cómo consigue un pibe del gueto la Jordan? ¿Cómo la consigue? Decímelo. Y bueno, se la tiene que comprar o la tiene que robar. Pero Por ¿cómo lo consigue la plata general, para comprársela? ¿Eh? Pero ¿cómo consigue la plata Y para de comprársela? caño, viejo. Yo tengo muchas familias que los padres tienen muchas privaciones, no llegan a fin de mes, tienen deudas, no sé qué, y sin embargo hacen un esfuerzo y le compran los mejores championes y el mejor celular al hijo, a uno de los hijos, ¿no? Para que te das una idea, acá tenemos un promedio de la familia, ¿no? Una familia en promedio tiene 3 y algo, 4 personas, ¿no? Tenemos una natalidad bastante baja acá en este La país. peor del barrio. Uruguay es el no país. tan grave como algunos países asiáticos europeos, pero tenemos una natalidad bastante baja. El promedio nacional, ¿no? Yo trabajando en el ETAF, trabajo con familias que tienen en promedio entre 7 y 8 integrantes. Sí, sí. No, y esto se ata con eso de que la pobreza tiene cara de nene, ¿no? De los números disparados de la pobreza infantil, ¿sí? Entonces, se necesitan políticas públicas, se necesita poder discutir sin chicanearnos, se necesita que si yo estoy discutiendo conmigo, tu foco sea convencerme de algo porque tenés mejores argumentos que yo y no intentar hacer que me contradiga o me pise el palito. Ahí va. ¿No? Hay una escuela de periodismo también nueva con respecto a eso, que yo como licenciado de comunicación no termina de agradarme. Y se necesita terminar con el culto de la personalidad en política, ¿no? Hace ya 20 años por lo menos estamos en la era del culto de la personalidad, ¿no? Y atravesamos campañas donde lo que importa más son quienes están en los puestos principales y no las ideas que llevan. Dejamos de discutir sobre ideas, dejamos de discutir sobre propuestas. Esto es una visión muy personal, pero entiendo que muchos politólogos y cientistas políticos estarían de acuerdo conmigo. Que esto lamentablemente no pasa solo en Uruguay, ¿sí? Ni que habrá que pasa en todos lados. Entonces, hay cuestiones culturales, hay cuestiones de recursos, hay cuestiones de legislación. Es una batalla gigante que hay por delante. Sí, es tremenda. Yo me voy a quedar con una cosa. Tenemos que ir redondeando, pero quiero ahondar un poquito en estos minutos en este tema. Bien. Yo soy centroizquierdista, si me tengo que definir. Estoy al Centroizquierdista. Era más izquierdo, pero me di cuenta que era muy utópico, entonces me tiré para el centro. ¿Envejeciste? Envejecí. Sigo teniendo un pie ahí, ¿viste? No creo tanto en la meritocracia. En la recuperación la empecé a vivir también y vi que el que no hacía no salía y me volví un poco más meritócrata también. Ahora, Pablo Bartol, que no es el que yo voté, el primer ministro blanco del gobierno anterior, dijo que se iba a mudar a Casaballe, haciendo demagogia o teniendo un plan. No sé todavía, no lo pude comprobar. Primero lo planteó. A mí me pareció espectacular. ¿Pero cuánto duró en el cargo? ¿Se fue enseguida? Enseguida. Mi pregunta es... ¿Qué pasó ahí? Mi pregunta es, y bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Los sacan a Bartol por querer mudar el Mides a Casaballe? No. Porque para mí, si hay una cosa que hay que hacer, No. es llevar el Mides a Casaballe. Ya. En realidad no hay que llevar el Mides a Casaballe. Bueno, estructuras Hay de que jerarquía. llevar estructuras descentralizadas a Sí. distintos lugares donde se quieran. Sí. Pero el Mides central no está mal que esté en el centro, ¿no? Vos, si el Mides está en Casaballe,
las calles de Casaballe van a estar arregladas. Yo cruzo, mi padrino vive cruzando todo Casaballe. Y cuando salgo de Piedras Blancas me voy para ahí. Cada vez que paso por ahí, parece el medioevo, loco. Parece el medioevo. Quizás lo que haya que hacer es instalar la variante de un municipio o de un centro comunal zonal en distintas zonas. En eso sí estoy de acuerdo. Con respecto a Bartol, a mí con el gobierno anterior me pasa que el gobierno anterior por ahí tenía algunas especialidades y lo que tiene que ver con el trabajo social, la educación y demás, no sé qué tanto eran esas especialidades en ese sentido, ¿no? No sé qué tantos cuadros tenían que fueran realmente expertos en esos temas. Te propongo seguir hablando de esto desde otro lugar completamente distinto. Nunca vamos a tener un fútbol uruguayo de calidad, y a vos te gusta el fútbol. Sí. Nunca vamos a tener un fútbol uruguayo de calidad si Nacional y Peñarol siguen concentrando el 90% de los hinchas y o recursos. Nada. Y en esa polarización, y sí, no soy hincha de ninguno de los dos, pero jamás vamos a tener algo en esta era, ¿no? De los 90 para atrás, capaz que funcionó, ¿no? Ahora, en febrero de 1989, Nacional le gana a Racing la Recopa Sudamericana y de ahí en adelante son 36 años de silencio de copas. Pero Wander no ganó nunca nada, ¿eh? Bien, pero esto no se trata de Wander, esto se trata de todos. Esto se trata de todos. Sacó el gran Enzo Francesco. Estoy intentando, para evitar hacer algunas críticas específicas complejas a distintas situaciones, cosas, sorpresas. Me gusta. Estoy tratando de llevarlo a un terreno que capaz que... Entonces, y va un poco por ahí. Tenemos que entender que esa polarización a esta altura hace tiempo que resulta tóxica. En este caso, para el fútbol. Estoy de acuerdo. Entonces, ahora que estamos en el marco, y termino de cerrar con esto, estamos en el marco de un nuevo convenio de derechos de televisación, streaming, publicidad, apuestas deportivas y demás, que se entiende mucho más lucrativo que el anterior, la manera en que yo repartiría esos beneficios, ahí tenés tres opciones. O bien repartís proporcionalmente, con todo lo cual Nacional y Peñarol se llevan casi el 100% de la torta, o das un paso más y empezás a ensayar una cierta cuestión equitativa. O das un paso más y le asignás más recursos a los más débiles. A mí me encantaría, loco. Yo soy un enfermo. Yo creo que en el fútbol, y capaz que en otras cosas también, llegó el momento de que le empecemos a asignar más recursos a los débiles. Sí, señor. Y capaz que si cerramos con algo, que sea con eso. Bien, me encantó, Gonza. Gracias por venir, vos. Gracias por ensuciarte un poco por la gente, vos. Por tipos como vos, el mundo está un poquito mejor. Por favor. Las partes difíciles del mundo están un poquito mejor. Yo te quiero mucho, vos. Te quiero mucho. Una cosa, sí. lo fácil no es... A mí lo fácil no me resulta interesante. Y bueno. Y tenemos que estar dispuestos a salir de nuestras zonas de confort, siempre. ¿No? Si vos querés... Si estás soltero o soltera y querés tener una pareja, nunca vayas con la persona más fácil que encuentres. Anda con una persona que te resulte más difícil, ¿sí? Es un poco eso. Otra cosa más importante de esto es que tenemos que estar dispuestos a salir voluntariamente de nuestras zonas de confort. Si no, no va a haber ningún progreso de calidad posible, ¿no? Y creo que enlaza un poco con algunas de las cosas que vimos antes. Que el capítulo anterior estuvimos hablando recién de eso. Bueno, loco, gracias por venir, vos, gracias por venir. Por favor, muchas gracias por invitarme. Espero que sirva también. No, y gracias por lo que hiciste por mí, aquella vez. Sos un crack. No es nada. Vamos arriba, loco. Abracito. Gracias, Gonzalo. Querido. Vamos arriba, Espero que sirva. Vamos arriba. La sombra.